En este asunto, todo es aterrador, pero lo que asusta especialmente es el giro surrealista e inesperado en el desenlace de este caso. Nunca podemos estar seguros de la fuerza de nuestros recuerdos, incluso de aquellos que han dejado una huella en toda nuestra vida. Kay Robinson, de 32 años, madre soltera, vivía con su hijo de 11 años llamado Nick en un área de casas móviles en la ciudad de Laurel, estado de Delaware. Ella nació en ese lugar y pasó toda su vida aquí. La vida de su pequeña familia no era fácil. Kay se separó del padre de Nick cuando él tenía 4 años. Trabajó mucho y no recibió ayuda del padre. Cada día de su vida era igual al anterior, una pequeña comunidad, la misma tienda, el mismo camino al trabajo. Kay trabajaba como agente de seguros. Tenía una relación con Andrew Simmons, de 36 años. Aunque no había peleas entre Andrew y Nick, el niño mostraba tensión. Nick no aceptaba la elección de su madre. Claro, Andrew intentaba no darse cuenta, mostraba interés y jugaba con Nick en el patio trasero. Kay valoraba mucho eso. Kay admitía que, si le hubieran preguntado en ese momento si era feliz, habría respondido, sí. Tenía su pequeña felicidad en su pequeño mundo. Andrew era un cazador y la temporada había comenzado. Tenía previsto ir al estado vecino a cazar venados de cola blanca. Podía regresar a las 2 o 3 de la mañana o incluso ausentarse toda la noche. El 18 de septiembre de 1995 fue una noche ordinaria entre semana. Kay y Nick estaban solos en casa. Kay entró en la habitación de su hijo antes de dormir y lo encontró muy asustado. Cuando le preguntó qué había sucedido, Nick dijo que alguien había intentado entrar por la ventana de su habitación. Kay le dijo que todo estaba bien, probablemente solo era el viento fuerte golpeando el cristal. Vio que la explicación no convencía al niño, quien seguía muy inquieto. Kay permitió que su hijo durmiera en su habitación. Alrededor de la 1 de la mañana, hubo un fuerte golpe en la puerta. Kay decidió ignorar al visitante no invitado al principio, pero la persona del otro lado de la puerta era muy persistente y continuaba golpeando. Kay pensó que tal vez era Andrew regresando de la casa, posiblemente había perdido las llaves. Sin embargo, en el umbral no estaba Andrew, sino un hombre desconocido y corpulento. Kay le preguntó qué pasaba. El hombre respondió, mi coche se averió. ¿Puedo llamar a un amigo desde tu casa? Después de una breve pausa, preguntó, ¿puedo entrar? Kay no le permitió la entrada y le dijo que ella misma haría la llamada. Entonces el hombre le dio un número. Se presentó como Jack Wilson y le pidió que diera ese nombre a su amigo. Kay llamó, y al otro lado del teléfono respondió una voz masculina. El problema era que la persona que respondió no conocía a ningún Jack Wilson. Kay estaba asustada. Se obligó a regresar a la puerta y dijo que había llamado, pero la persona que respondió no conocía a Jack Wilson. Probablemente te has equivocado de número. ¿Puedo llamar yo mismo?, dijo el hombre. No, respondió Kay. Si no te vas ahora, llamaré a la policía. El hombre se enfadó, maldijo, pero finalmente se fue. Kay recuerda que se sentía inquieta. Tenía mucho miedo. A pesar de todo, llamó a 911 y pidió que revisaran si alguien estaba cerca de su casa. La policía llegó y revisó todo, y solo después de eso, Kay pudo volver a dormirse. Sin embargo, el sueño no duró mucho. Aproximadamente 1 hora y media después, se despertó debido al sonido de la puerta principal al cerrarse. El primer pensamiento de Kay fue que Andrew había regresado de la casa. Incluso sintió un breve alivio. Pero luego se preguntó por qué había cerrado la puerta de esa manera. Kay se levantó y fue hacia la puerta principal, que estaba frente a la pequeña cocina. En la cocina, Kay vio al mismo hombre sosteniendo su cuchillo de cocina. Era el mismo hombre que había estado en la puerta unas horas antes. Se abalanzó sobre Kay y la acorraló contra la pared, ordenándole que se callara. Luego le preguntó dónde estaba su hijo. Kay respondió que él estaba durmiendo en su habitación.
El hombre la condujo a la habitación de Nick. En la habitación, inmediatamente comenzó a apuñalar a Kay. No es sorprendente que los gritos de dolor insoportable la despertaran a través de 2 puertas, despertando al niño. Nick se despertó en una habitación vacía, con la puerta a la habitación cerrada. Escuchó los gritos apagados de su madre. Podía haber salido por la ventana, pero los horribles sonidos paralizaron al niño. En el pasillo que conducía a la cocina estaba el único teléfono fijo. Si el extraño hubiera visto a Nick moviéndose por el pasillo, lo habría matado. Nick se quedó en la habitación. A pesar de las puñaladas, Kay continuó resistiéndose, pateando y luchando con sus manos. Entonces, el desconocido dijo: «Si eres obediente, no le haré daño a tu hijo. Solo te mataré». Ella permitió que la ataran. Él la sometió a terribles torturas, incluyendo 28 puñaladas, pero Kay seguía viva. A través del dolor insoportable, se obligó a permanecer en silencio y a contener la respiración, entendiendo que esto no se detendría mientras ella diera señales de vida. Funcionó. Él dibujó una sonrisa con sangre en la espalda de Kay y luego se levantó y salió de la habitación. Kay estaba completamente consciente y entendía todo. Lo que más temía era que él se dirigiera hacia Nick. Y efectivamente, se dirigió hacia el niño. Entró en la habitación y vio que el niño estaba en la cama. El desconocido se dio la vuelta y se fue. El niño no representaba una amenaza, aunque probablemente escuchó, pensó el agresor, pero no vio nada. Nick recordó que tenía palpitaciones de miedo en la cama cuando escuchó los gritos, pero tan pronto como el desconocido entró en la habitación, pudo calmarse y controlar su temblor. El desconocido se fue después de cerrar la puerta de un portazo. Fue entonces cuando Nick pudo levantarse de la cama. Lo que vio fue aún más espantoso de lo que podía imaginar en sus peores pesadillas que lo atormentaron mientras su madre gritaba. Nick corrió asustado hacia los vecinos, quienes llamaron al 911. Kay fue llevada de urgencia al hospital. Sorprendentemente, la mujer sobrevivió. Despertó en el hospital. Kay no pudo hablar durante varios días, pero otro milagro ocurrió: su voz regresó. Cuando su condición se estabilizó, el detective Doug Hudson vino a su habitación. Le preguntó a Kay si recordaba al atacante. Kay respondió que recordaba su rostro muy claramente, ya que no le había vendado los ojos, ya que quería matarla. Las luces estaban encendidas. Ella recordaba todo, incluso la longitud de las uñas en cada uno de sus dedos y su olor. Kay estaba segura, al igual que el detective, de que tal crueldad requeriría otro acto. El violador debía ser capturado antes de que atacara a su próxima víctima. Basándose en la memoria de Kay, se realizó un boceto del atacante desconocido. El boceto se distribuyó en todas las tiendas, gasolineras y postes de carretera en el pequeño pueblo. Se imprimió en los periódicos locales y se mostró en las noticias locales. La policía estaba esperando resultados. El detective Hudson comenzó a pensar por qué el atacante se había identificado como Jack Wilson y le dio ese número de teléfono a Kay. Se interrogó al propietario del número y a los miembros de su familia, pero no llevó a ninguna parte. Aparentemente, el desconocido proporcionó esa información a Kay de su propia invención. 9 días después del brutal ataque, Kay fue dada de alta del hospital. Le dijo a Andrew, quien la había acompañado durante todos estos días, que no podía regresar. No podía quedarse más en ese lugar. Ya no era su hogar. Andrew apoyó a Kay. Decidieron contratar servicios especiales para limpiar la casa y ponerla a la venta. 2 semanas después del brutal ataque a Kay, se recibió una llamada muy extraña al 911. La llamada la hizo una vecina de Kay. Dijo que en ese momento veía a un hombre frente a la casa de Kay. Llegó en su automóvil, encendió una vela y ahora estaba de rodillas frente a la puerta. Parecía que estaba rezando. La policía llegó de inmediato al lugar. El hombre se llamaba Doug de Silva.
Tenía 38 años y vivía a 160 kilómetros de la ciudad. Le dijo a la policía que su exesposa y su hija también vivían allí. La historia de Kai lo conmovió tanto que vino a su casa a rezar por ella, ya que podría haber sido su familia. Fue un fuerte impulso de su alma. Antes de eso, había impreso el boceto del atacante, lo había dejado en su automóvil y lo había llevado por la ciudad en busca del criminal. Todo sonaba bastante convincente. Pero hubo un pero, era idéntico al hombre representado en el boceto. La policía lo detuvo. Los delincuentes a menudo regresan al lugar del crimen. Lo hacen para revivir las sensaciones experimentadas aquí, recrear las circunstancias emocionantes y obtener placer. Sin embargo, algunos también sienten remordimiento, como probablemente en este caso. El año pasado, Doug de Silva fue sospechoso de asesinar a una niña de 16 años de una escuela cercana. Sin embargo, no había pruebas suficientes en su contra en ese momento. Su comportamiento durante el interrogatorio conmocionó a la policía. Respondió a las preguntas de manera vaga y parecía no entender por qué estaba allí. Lo fotografiaron. La semejanza con el boceto no era suficiente para su detención. A Doug lo tuvieron que liberar. La policía diría más tarde que pensaron que Doug se estaba burlando de ellos. Ya de salida, preguntó a los agentes de policía cómo convertirse en policía. Todos quedaron sorprendidos por su comportamiento, pero aún así le dieron formularios para completar, con la esperanza de obtener nueva información a través de ellos. Y la obtuvieron de una manera completamente inesperada. Al completar la solicitud, al final de la última página, Doug dibujó una carita sonriente. Nadie sabía nada sobre la carita sonriente en el cuerpo de Kai. Esto no se había comunicado a la prensa. Al día siguiente, el detective Hudson mostró a Kai varias fotografías de hombres que se parecían al boceto que se había elaborado a partir de su memoria. Y Kai señaló a Doug casi de inmediato. Dijo que cada célula de su cuerpo temblaba de dolor cuando miraba su rostro. Kai admitió que casi vomitó. Sentía como si su agresor hubiera vuelto. Doug de Silva fue convocado a la comisaría. Ahora, el detective Hudson debía realizar un interrogatorio más detallado con él. No tenía ninguna duda de que estaba frente a un violador, un hombre extremadamente peligroso y aterrador. Además, en sus propias palabras, nunca en toda su carrera profesional había estado tan seguro de que tenía al culpable frente a él. Doug no tenía coartada. Durante el interrogatorio, Doug hizo muchas declaraciones muy inusuales. Pero lo más importante es que no negó su culpabilidad. Dijo que no recordaba cómo había cometido tal acto, pero no podía afirmar con certeza que no lo había hecho. Estaba ansioso por disculparse. Tal vez, pensó, por eso se sentía tan atraído por la casa de Kai. Doug fue arrestado. Kai estaba herida, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Se separó de Andrew. No quería cercanía, cada toque le provocaba una sensación de quemazón. Aunque ella y su hijo necesitaban protección más que nunca, tomaron una decisión difícil. Kai y Nick se quedaron solos. No sabía que el destino aún le deparaba otro golpe. Doug de Silva fue puesto en libertad. Llegaron los resultados del laboratorio de la FBI. Resultó que ni el ADN ni las huellas dactilares coincidían. El hombre que era una copia del boceto, el hombre que había dibujado la carita sonriente, que había ido a la casa de Kai sin coartada y que nunca negó su culpa, en resumen, el sospechoso perfecto, no había atacado a Kai. La prueba fue verificada varias veces, nadie podía creerlo. Y Kai tampoco podía creerlo. Podía aceptar cualquier cosa, soborno, conspiración contra ella, conexiones, incluso un error, la pérdida del ADN y las huellas dactilares, cualquier cosa menos que de Silva no tuviera nada que ver con el ataque. En ese momento, Kai dijo, no importa lo que esté escrito en un trozo de papel, este hombre intentó matarme. Él fue quien estuvo esa noche. Kai estaba muy enojada, su yo interior exigía justicia.
Decidió vengarse por sí misma. Estaba segura de quién había sido su agresor. Junto con el sistema de seguridad de su casa, compró una pistola. A través de la guía telefónica, averiguó la dirección de Doug de Silva. Esa noche, se dirigió a su casa, aproximadamente a la misma hora en que, según su cálculo, él había ido a la suya. Iba a vengarse, incluso si eso significaba ser condenada a cadena perpetua. Y allí estaba Kay frente a la casa de Doug. Incluso imaginó lo que le diría. Quería decir, ¿te acuerdas de mí? Y luego disparar. Estuvo parada en la calle, las luces de su casa estaban encendidas, miró su silueta, estuvo parada durante mucho tiempo. Pero no pudo hacerlo. En ese momento, no sintió lástima por él, sino por su hijo, quien se quedaría completamente solo. Se subió al coche y se fue. Pasaron 9 largos años. Cada día, Kay sentía miedo. Ni siquiera se sentía segura en su propia casa. Nadie asumió la responsabilidad por su tortura. No hubo nuevos sospechosos, y Doug de Silva vivía su vida como si nada hubiera sucedido. Finalmente, 9 años después, todo encajó. La policía de Delaware recibió una llamada de la policía del estado vecino de Maryland. Habían detenido a un hombre cuyas acciones eran muy similares a las del individuo en la noche de septiembre de 1995. La víctima en Maryland también era una madre soltera que vivía en una casa móvil con su hijo. Se despertó temprano por la mañana por ruidos extraños y vio a un hombre en su habitación. Al principio, no podía creer lo que veía, pensó que estaba soñando. El hombre sostenía un cuchillo en una mano y una piedra afilada en la otra. El hombre se abalanzó sobre la mujer, diciendo que no dañaría a su hijo si ella era obediente. La ató y la violó. Luego se disculpó. Le dijo que se duchara y se cambiara de ropa. Ya había amanecido, y le ordenó que fuera a trabajar, sabiendo a qué hora debía salir. Aparentemente, la estaba vigilando. Antes de que ella se fuera, le dijo que no haría nada a su hijo si ella no informaba a la policía. Todo estaría bien si nadie supiera que él estaba allí. La mujer se fue y lo primero que hizo fue llamar al 911. Informó a la policía que, de hecho, el violador tenía al hijo como rehén, y la policía se acercó sigilosamente y sin ser detectada a la casa. El hombre fue arrestado. Era Mark Scratch, de 43 años. Ya había sido vinculado a una violación ocurrida en 2002. El caso de Kay Robinson tenía muchas similitudes con el caso de la víctima reciente. Mark Scratch también se parecía al retrato hecho a partir de los recuerdos de Kay. Sin embargo, Kay afirmó que no era la persona que la había atacado esa terrible noche. Ni siquiera le impresionó la historia del detective sobre cómo, en 1995, Mark Scratch vivía con su esposa e hijo en el mismo vecindario. Tenía una visión directa de las ventanas de la casa de Kay. Podía vigilarla fácilmente y saber cuando ella estaba en casa con su hijo. Pero ella nunca lo había visto antes. ¿Cómo pudieron pasar por alto esto?, pensó el detective Hudson. Aparentemente, todo su enfoque estaba en Doug de Silva. Y Mark había estado observando la investigación literalmente desde su ventana todo el tiempo. Kay negó hasta el final que no fuera su agresor. Ella era la única que pensaba así. Mark fue investigado en relación con el caso de Kay y resultó que las huellas dactilares y el ADN encontrados en la escena del crimen le pertenecían. Era él. Kay no creyó ni siquiera en los resultados de ADN. Solo una foto de Mark de 1995 pudo convencerla. Mark Scratch y Doug de Silva se parecían, pero no tanto como para confundirlos de esa manera. En 2006, Mark Scratch confesó el crimen y fue condenado a cadena perpetua. Este caso se les cuenta a los estudiantes, futuros criminalistas, para mostrar cuán poco fiable puede ser la memoria. Si no fuera por los resultados de las pruebas forenses, Doug de Silva habría pasado todos esos 9 años tras las rejas debido a su extraño comportamiento y extrañas coincidencias.
y tal vez toda su vida. Así es como las pruebas de ADN y las huellas dactilares ayudaron a resolver la complejidad del comportamiento humano. La investigación aún tiene preguntas sin respuesta. ¿Por qué Doug asumió la culpa? ¿Por qué nunca la negó? El detective Hudson consideró esto como una lección. A veces, los testimonios de testigos, de los informantes e incluso de las víctimas pueden resultar completamente inexactos.